Waka, Kagutsuchi, rey de la destrucción de Sakusa, dios de la destrucción. Al soldado de fuego más poderoso y sensual. De múltiples formas se refieren al capitán de la séptima división de las Fuerzas Especiales de Bomberos, Benimaru Shinmon. Este personaje de Fire Force es constantemente presentado como el más poderoso, exhibiendo una fuerte personalidad, aunque por lo general tranquilo o directamente indiferente. Como líder del distrito proto-nacionalista de Sakusa, no se deja arrollar por el imperio, los túnicas blancas o los infernales, ya que en su barrio prima la fuerza, y siendo él el más fuerte, es considerado un protector o directamente un ser divino, necesitándose el mayor idiota para liderar esta comunidad, alguien tan cabeza dura que puede mantenerse al frente de las adversidades y cargar con el peso de las muertes. Pero, ¿cómo se traduciría esto al universo del calvo con capa? Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Kappa, y esto es ¿qué nivel de amenaza o héroe tendría Benimaru Shinmon en One Punch Man? Para empezar, pasemos rápido a señas simples como puede ser la destrucción de bloques enteros de Sakusa en tan solo su presentación, sino que iremos directo a la parte donde es considerado el soldado de fuego más fuerte, estando por encima de reclutas y el resto de los capitanes, al punto de que el imperio tuvo que ceder a Sakusa para no enfrentarse a alguien como él. Cabe aclarar que Benimaru presenta una idiosincrasia que lo caracteriza, siendo un híbrido de segunda y tercera generación. ¿Y a qué te refieres? Fire Force, los piroquinéticos se dividen en 4 generaciones. Para esta ocasión solo nos importan la segunda y la tercera. Los de segunda generación pueden manipular y controlar el fuego, pero no crearlo, mientras que una tercera generación puede crear su propio fuego y manipularlo, pero no puede controlar el fuego exterior. Bueno, Benimaru simplemente puede hacer ambas, lo que de por sí ya lo pone por encima de varios. Por ejemplo, demuestra superar a una piroquinética de segunda generación como es Maki, la cual fue capaz de controlar las llamas de una ciudad y crear, como a la vez contener, un tornado de fuego, además de también superar al teniente Karim, quien congeló dicho tornado. Regresando con Maki, fue capaz junto a su hermano de detener la explosión de los infernales de Ritsu, los cuales Aprovechan el diseño de carga hueca, posicionando a los infernales de tal forma que para que con la menor cantidad de energía se produzca la mayor cantidad de destrucción. Esto se explica que provocaría el colapso de los cimientos de Tokio. Ahora pasando a algo más grande, Benimaru derrotó a un infernal del tipo demonio, los cuales son mucho más fuertes y acorazados que el resto de infernales, logrando derrotarlo usando la luna carmesí, la cual hablaremos luego, pero de igual modo el teniente Korra había logrado derrotar a su doppelganger demonio en el pasado usando igualmente la luna carmesí. Lich menciona que los infernales demonios son tan resistentes que el punto de referencia para destruirlos es la energía generada por Benimaru y Korra, llegando a mencionar que la energía necesaria para acabar con uno sería capaz de destruir todo el oasis que se encuentra en la península de China. Un poco después, Shinra acaba con Tempe, un demonio el cual había logrado resistir sin problemas todo el maltrato al que fue sometido por parte de Ogu. Shinra logra esta hazaña tras darle una patada a la velocidad de la luz, incluso superior. Pero si somos conservadores y solo consideramos que fue a la velocidad de la luz, el propio Shinra menciona que su fuerza viene de la fórmula de energía cinética. Esta depende de su masa y sobre todo del cuadrado de su velocidad. Por eso es importante estudiar, puede servir para este tipo de situaciones. Aunque sí es conveniente precisar que no se puede utilizar esta fórmula para casos donde un objeto se mueve a la velocidad de la luz. Entonces, considerando que Shinra pesa 67 kilogramos y usamos la ecuación de equivalencia entre masa y energía, la famosa E igual a mc cuadrado, intentando aplicarla para este caso para aproximarnos a estimar el orden de magnitud de la energía involucrada, tenemos que la energía generada por Shinra es de 1.4 gigatones de TNT aproximadamente, llegando a niveles montaña grande o isla. Esto puede llegar a usarse como referencia de la potencia necesaria para acabar con un demonio, especialmente considerando de que el propio Benimaru decidió llevarse al suyo a una gran altura para evitar afectar a Sakusa antes de mandarlo a Dola de un golpe. Continuando con Shinra,
Durante el rescate del Capitán Obi, nuestro héroe menciona que aunque se ha vuelto más fuerte, especialmente considerando de que desbloqueó la fuerza histérica, él mismo reconoce que sigue siendo muy inferior a Benimaru. Y no solo eso, sino que luego mantiene una pelea contra el Capitán Barnes en su quinta fase, el cual no solo resiste las patadas a la velocidad de la luz de Shinra, sino que le devuelve el daño, recordando que Benimaru seguiría estando por encima del capitán de la primera división. Luego, presentándose como Moon Mask, el propio Waka no solo demuestra hacerles daño a los túnicas blancas, sino que Joker menciona que deje de jugar con ellos, estando el propio Benimaru interesado de enfrentarse a ellos, aunque menciona que no sabe si podría con todos. Aún así es reconocido por Dragon y es importante mencionar que Benimaru no usó toda su fuerza. Pasando al siguiente nivel, ahora tenemos que hablar de Kurono, el más loco de Hajime, quien es constantemente comparado por los personajes de la obra con el Capitán Benimaru. Estos se cuestionan por qué este monstruo no se encuentra en la Fire Force. Este no solo demuestra humillar a un Shinra que volvió de China, sino que es capaz él solo de acabar con los titanes, considerando de que estos titanes resistieron sin muchos problemas un bombardeo de la segunda división que recién fue dañado por el trabajo conjunto de varios bomberos. Kurono era enviado solo para acabar con estos titanes. Esto es relevante ya que Benimaru se enfrentó al doppelganger del jefe Hibachi, el cual cumplía la función de titán, y el mismísimo Korro menciona que este doble se vio potenciado por el pensamiento colectivo de las personas de Asakusa, acercándolo al nivel de Benimaru, provocando que estos choques contra Benimaru afectaran al mar, y que incluso se menciona que uno de los ataques del viejo no solo fue capaz de generar un agujero en la superficie del mar, sino que dicho ataque no debería haber dejado nada, ni siquiera el polvo, finalmente acabando todo con una mezcla de la rueda solar y la luna carmesí. Nichirin Akatsuki. Regresando con mi loquito favorito, Kurono se termina enfrentando al doppelganger de Benimaru. Tal vez tuve que haberlo explicado antes, pero un doppelganger en el mundo de Fire Force es la manifestación del pensamiento colectivo de las personas sobre un individuo, refiriéndose tanto en su personalidad como en su poder. En el caso del doble de Benimaru, este sería la manifestación de cómo las personas ven al rey de la destrucción, al más fuerte, derrotando sin muchos problemas a Kurono y amenazando con destruirlo a él junto a la ciudad de un solo ataque. En dicho momento, Kurono menciona cómo le molesta que lo comparen con Benimaru, según él, no estando cerca del poder de este. Aunque sí es verdad que hay que mencionar que, aunque claramente el doppelganger de Benimaru era superior, Kurono se encontraba en desventaja tanto por su personalidad de preferir luchar contra débiles, la habilidad de segunda generación que llega a afectar a la habilidad de Ojin de Kurono, y que para usar todo su poder Benimaru necesita que sus superiores le den permiso. No digo que Kurono sea más fuerte que el doble, pero sí que se encontraba en una situación desventajosa considerando a su oponente. Ahora, el máximo, el tope, la mayor hazaña. En la lucha de Benimaru, el doble genera un Nichirin más grande que el mundo, amenazando con destruir el planeta. Esto no solo significaría la superficie del planeta, ya que se puede respaldar con un comentario que hace Benimaru tras enfrentar al jefe Hibachi. Vine al conocer el concepto de doppelganger, pregunta si eso significaría que si la visión que todos tienen de él de destructor de mundos, significaría que su doble podría destruir el mundo. Y otras traducciones dice que si el mundo será destruido, él podría hacerlo fácilmente, siendo una preocupación para personajes como Korro, la posibilidad de la aparición de un doble de Benimaru. Entonces deja en claro que el doppelganger destruiría el mundo por completo, y no solo la superficie. Y en ese instante de tensión y miedo por parte de todos, Benimaru terminó. En un segundo, de un solo golpe. ¿Qué golpe? Con solo 2 dedos. Hasta el doppelganger se quedó confundido, teniendo como respuesta por parte del original que su gente piense que es más débil de lo que lo es realmente, decepcionándose y reclamándoles a sus amigos que lo vean tan débil, dejando en claro que nunca pudo darlo todo en un enfrentamiento. Ah, qué buena pelea. Solo para respaldarlo un poco más, la hazaña del falso Waka, quien sería la manifestación del más fuerte, sería superior a las mostradas por Arthur y Dragon.
siendo este último comparado con un desastre natural, capaz de partir el mar y mencionándose que es capaz de partir continentes, mientras que el Rey Caballero fue capaz de partir el planeta con su Excalibur y despejar las llamas del cataclismo. Es difícil no considerarlo el más fuerte, presentando una gran confianza que considera a pocos verdaderos rivales, pese a que incluso ni él mismo fue su rival, y tampoco vimos todo su poder. Podría provocar que entre en la categoría de planetario grande. Ahora viene el momento de aclarar unas cosas. Primero, relacionado con Arthur y Dragon, he visto gente que considera que estos llegan a escalar a nivel de estrella, ya que durante su batalla destruyen las estrellas alteradas por Adola. Considero que eso es exagerar tanto por la distancia que representan estas de la Tierra, estando considerablemente cerca. Luego tampoco muestran tener el tamaño y tampoco se menciona que tenga la masa de una estrella, entonces sería especular demasiado. También consideran la mención de que durante su lucha hicieron temblar el universo, aunque puede ser una hipérbole. Finalmente, tampoco considero escalarlo de la hazaña de Shinra de detener la caída de la luna, ya que pese a que durante la historia siempre se mostró superior, me parece cuestionable que pueda realizar la misma hazaña de fuerza física, además que entre todos no se mostró a él como posibilidad de detenerla. Destruirla fácilmente, pero detenerla con fuerza física no lo veo. Aparte hay que considerar que en dicho momento el mundo estaba fusionado con Adola, potenciando a Shinra y a los pilares, pudiendo influir en la susodicha proeza. Y no he leído Soul Eater, por si acaso es spoiler, pero si hay alguna hazaña que pueda escalar a Benimaru en Soul Eater, la desconozco, aunque dudo que haya alguna que lo infle. Nuevamente pasaremos rápido al de las hazañas simples de velocidad, como reaccionar a las balas del Teniente Hinawa o reaccionar a Shinra inicial, quien podía romper la barrera de sonido e incluso más. Y aquí aparece un pequeño problema. En Fire Force se recalca que moverse a la velocidad de la luz o superiores es imposible para la gente normal, siendo algo prácticamente exclusivo para personajes como pilares y superiores, ya que estos pueden alterar las leyes del universo gracias a su conexión con Adola. Sí, la serie intenta mantenerse relativamente lo científicamente correcto, siendo que nada puede superar la velocidad de la luz y hacer acciones a dicha velocidad pueden tener consecuencias graves, como por ejemplo cuando Lich advierte a Shinra que su ataque contra el Titán Raffles podría generar una fuerza contraria extremadamente destructiva. Espera, entonces, ¿por qué no se destruyó todo durante la pelea de Shinra contra Sho, si en dicho momento Shinra se movía a la velocidad de la luz? Necesidades del guión. Entonces podemos dejarlo en que Benimaru iguala y supera a personajes que son capaces de reaccionar a los rayos láser de Natsu, los cuales podían llegar en segundos a la luna. Igualmente superaría a personajes como Dragon, que también podía llegar a la luna en segundos. No solo eso, el Dr. Giovanni se llegó a modificar mejorándose con órganos, extremidades y sentidos de insectos, entre ellos unas enzimas que le permitían detectar los cambios químicos en el cerebro de las personas, pudiendo leer las emociones y los pensamientos. Pese a esta habilidad, Shinra demostró moverse tan rápido que no utilizaba la lectura de mente. Mientras tanto, Benito podía reaccionar a un Shinra que iba en serio, como si no fuese nada, dejando a Benimaru con una velocidad relativista, quizás si lo llevamos al límite relativista alto. Pasando al apartado de habilidades, evidentemente tenemos que hablar de sus poderes de ignición. Waka se muestra ser capaz de controlar las llamas tanto propias como exteriores. El nivel y potencia de estas son tan sorprendentes que superan a las del resto, pero también es importante recalcar su destreza, ya que Benimaru usa el estilo de espada de mano Iai, un estilo de combate utilizado por los jefes de Asakusa, basado en el sol, el cual aprendió sus técnicas por parte de su padre, aunque igualmente muestra dominar las técnicas de Konro basadas en la luna. Usa las Tegakatas para dirigir el flujo de su ki para concentrarlo en alguna parte de su cuerpo para controlar la potencia de sus llamas. Estas llamas, por lo que se puede esperar, debían ser superiores a las de Shinra, quien logró convertir sus llamas en azules, las cuales son las temperaturas más altas que pueden llegar a alcanzar, y podría estar al nivel del plasma de Arthur, aunque es más teorizable. Entre las técnicas que usa están: primera forma, luna de fuego, una fila de hojas de llamas en la palma de la mano y crea una llama en forma de media luna. Segunda forma, luz de luna,
cruza los brazos y dispara una luz cegadora, siendo que Benimaru la usó contra Dragon para que todos puedan escapar. Tercera forma, Daybreaker. La hoja afilada pero dando un corte ascendente. Hay nombres en japonés e inglés, en español, tomo lo que mejor puedo decir. Cuarta forma, Sol Rojo. Crea la hoja en llamas pero en ambas manos y produce un potente rayo de fuego. Quinta forma, Atardecer. Hoja afilada pero hacia abajo. Sexta forma, Dusk. Se sabe que existe pero no se sabe cómo es, o no la encontraron ni en el anime, ni tampoco en wikis, ni en el manga. Séptima forma, Rueda Solar. Crea un anillo de fuego detrás de sí y lo arroja. Luna Carmesí. Por parte de Conro, la Luna Carmesí es una de las técnicas más poderosas de su repertorio, donde concentra tanto poder de fuego que genera una explosión que se asemeja a una luna roja. Por último, la Rueda Solar de la Luna Carmesí, o Nichiren Akatsuki, siendo una técnica propia tan poderosa que combina las dos formas más poderosas, la Luna Carmesí y la Rueda Solar, sin contar que debería ser capaz de hacer el Nichiren de su copia, incluso mejor. Demuestra ser capaz de controlar todo el calor y fuego a su alrededor en 360 grados en un rango de 4 metros, o como prefería decirlo su doble, 13 Chakus y 2 Sun. Medidas tradicionales japonesas, pudiendo protegerse sin problemas y no solo de las llamas, sino también de toda habilidad proveniente de la piroquinesis, incluyendo el poder de Inka, el electromagnetismo de Ume y el Hollin de Kuruno. De hecho, por lo que se muestra, los segunda generación pueden controlar las fuentes de calor, incluyendo el plasma de Arthur, o por ejemplo, el teniente Karim puede convertir el fuego en hielo gracias a que apaga el fuego transformándolo en aire caliente, luego en sonido y con su herramienta termina en hielo, no limitándose al fuego. Y como ya se mencionó, no hay que despreciar su habilidad marcial. Eso lo pueden confirmar múltiples asesinos de Iglesia del Santo Sol con varios huesos rotos. Y aunque parezca increíble que alguien como él las use, Benimaru tiene un arma predilecta, por así decirlo. Utiliza un arma propia para un bombero, para avisarte que se te aproxima un incendio. Usa los Matoi, estandartes que utiliza como escoba voladora o, más preciso, cohetes, permitiéndole volar y atacar a distancia. De hecho, la capacidad de volar no se limita a los Matoi, sino que incluso puede usar una torre entera para volar, y también puede convertir objetos normales en proyectiles explosivos. Creo que podemos dejarlo en que puede convertir todo en una arma o herramienta. También presenta una gran resistencia a los venenos, sobreviviendo a uno que acabaría con animales grandes, solamente echándose una siesta de unos segundos, quizás lo más humillante que le pasó. ¿Por qué es resistente? Quizás la respuesta sea solamente que es fuerte, porque como indica Joker después, este no solo aguanta como un campeón los venenos, sino que los alucinógenos no tienen efecto sobre él. Irónicamente no aguanta una copa. Además, tal como indican Lich y Hinawa, los piroquinéticos tienen una resistencia hacia la radiación algo por encima de una persona normal, aunque no son inmunes. Y bueno, creo que es obvio, pero tienen una resistencia considerable hacia el fuego. Continuando, demuestra ser capaz de reaccionar y predecir ataques incluso si son desde la espalda o tras muros de humo. Esto es principalmente gracias al aliento de la vida, que le permite detectar presencias y distinguir entre ilusiones y fintas de un ataque real, además de poder identificar las vidas de sus aliados y enemigos. Igualmente es capaz de dirigir su sed de sangre hacia alguien, e incluso potenciarla tras sentir la sed de sangre de otro. Como dice, la ira engendra más furia. Finalmente puede usar la fuerza histérica. El propio Benimaru menciona que normalmente un periquinético usa el 30% de su potencial de ignición, pero la fuerza histérica puede usar el 100%. Esto es gracias a la presión de la muerte, donde se siente la posibilidad de morir y se lleva el cuerpo al límite. Incluso el propio Benimaru menciona que el Capitán Ubi igualmente usa la fuerza histérica, explicando su fuerza sobrehumana, pudiendo significar que se incluye la potencia de fuego y la fuerza física. Pese a que no lo llegue a parecer y que sea descrito por parte del jefe Hibachi como un idiota, realmente Benimaru es muy inteligente. Para empezar, es alguien que desde pequeño demostró una gran habilidad para aprender técnicas complejas, teniendo un desarrollo acelerado. Después incluso su negativa inicial para dirigir a Sakusa en un principio y posteriormente muestra una gran capacidad para dirigir tanto a la séptima compañía de bomberos como también al barrio de Sakusa, logrando comandarlos y tomar decisiones que ayuden a toda su gente. Finalmente está su rol como profesor, enseñándole a Shinra, Arthur y Tamaki a aumentar su fuerza y velocidad y técnica.
Ahora que lo pienso, si su doppelganger genera un Ichirin alrededor del mundo, ¿eso significa que su fuego puede arder sin necesidad del oxígeno de la Tierra? ¿O eso es cosa de Atola? En general, su resistencia sigue similar a su fuerza y potencia. De hecho, como tal, en el único momento donde lo vemos herido realmente fue en su pelea contra el Capitán Obi, donde el humano sin poderes lo hizo sangrar. Lo que les hizo a Shinra y Arthur, bueno, menciona que él sobrevivió a dicha novatada de niño, siendo algo bastante duro. Su durabilidad es considerable. Durante el incendio de Asakusa vemos cómo este llegó a su límite tras estar acabando contra infernales toda una noche. Para el enfrentamiento de Shinra y Arthur para desbloquear la fuerza histérica, se mantuvo luchando contra ellos varias horas, ellos dando el máximo, mientras que Ben recién iba a usar las manos. Los piroquinéticos usan el oxígeno de su cuerpo para encender sus llamas. Si empieza a acabarse, entrarán en su límite, agotándose al punto de casi no poder mantenerse en pie. Lo más grave es que si sobrepasan y abusan de su ignición, su cuerpo empezará a carbonizarse, produciéndose una condición llamada tefrosis, donde se generan quemaduras en su cuerpo e intentar usar su poder producirá un grave dolor. Esto y que es un pésimo jugador en las cartas podrían considerarse sus principales debilidades, aunque Benimaru parecía tener un margen considerable antes de empezar a agotarse, especialmente considerando de que no presenta problemas tras usar técnicas tan demandantes como la luna carmesí. Ahora pasemos a lo que nos convoca por fin. Viendo sus capacidades y hazañas, creo que queda claro su nivel, pudiendo posicionarse directamente en los primeros puestos de la clase S, estando únicamente por detrás de Blast. Su potencia de ataque supera ampliamente al resto de héroes, Tatsumaki sería la más cercana y únicamente llegando a multicontinental. Igualmente presenta una cantidad de habilidades y hacks considerables que lo vuelven adaptable para una buena cantidad de escenarios, prácticamente pudiendo acabar con toda la asociación de monstruos si se lo propusiera. Lo que más lo limita es su velocidad, ya que personajes como Flash y Flash ya son descritos como capaces de superar la velocidad de la luz, siendo que ya los héroes top de la clase A deberían estar en rangos básicamente hipersónicos, y varios de la clase S deberían superar la velocidad de la luz. Incluso monstruos de nivel demonio, aunque de un nivel alto, ya mencionan ser capaces de reaccionar a láseres o directamente a ataques de luz, incluso algunos atacando con láseres. Aún así, su resistencia le permite aguantar una cantidad considerable de maltrato, siendo en que lo más que podría dañarlo serían los poderes psíquicos y alguna habilidad, obviamente sin considerar a personajes como Garou o Blast y otros superiores. De hecho, hay una cantidad considerable de personajes que atacan con habilidades ígneas. Ahora en popularidad y como actuaría, está bastante claro, su comportamiento sería muy parecido a Watch Dogs Man, en el sentido que se limitaría principalmente en el área de su barrio, siendo de las principales razones por las que no acabaría con la asociación de monstruos, porque únicamente actuaría dentro de su barrio, quiero decir, incluso cuando está ocurriendo el fin del mundo, él no hizo mucho por los de afuera, poco lo haría en este caso. Aunque sería de los lugares más seguros, claro, si no consideramos que él mismo destruiría las casas para hacer su festival. Pasando a la popularidad, Benimaru sería bastante famoso, no solo por su estatus, sino que incluso tiene gente que le hace espectáculo en cada pelea. Verlo en un enfrentamiento es una fiesta con fuegos artificiales y coreografía. Asakusa lo considera su único líder y prácticamente una entidad protectora. Y bueno, no hay que negar que es Al soldado de fuego más poderoso y sensual. por este lado, tampoco se queda corto. Ahora, como nivel de amenaza, pasando rápidamente, su doble sería nivel de dragón, pero el verdadero es complicado y creo que hay que pasar a explicar algo. Boros, uno de los antagonistas más fuertes de la obra y durante un largo tiempo el más fuerte que tuvo Saitama, hay que aclarar unas cosas sobre él. Para empezar, tenemos que aunque en el manga se menciona que destruiría la superficie del planeta, en el databook, anime y guías se menciona que destruiría el planeta entero, algo que por lo que muchos ya lo catalogan nivel dios, aunque no lo sea. Y no es porque la asociación no lo haya visto, sino que en el databook se muestra que está catalogado como nivel dragón. Y si nos vamos a preguntas y respuestas que está más adelante, el propio autor menciona que es dragón o superior, pero incluso a su lado dice su nivel de amenaza es dragón. Entonces, ¿cuán terrible sería un monstruo de nivel de amenaza dios? La capacidad de destrucción no es necesariamente equivalente al nivel de amenaza, dándose a entender que para ser una amenaza nivel dios es necesario derrotar a toda la asociación de héroes, a excepción de Blast, considerando de que Garou fue el primero en ser amenaza nivel dios y que fue suficiente para necesitar su intromisión.
Entonces llega el problema, ¿el rey de la destrucción podría vencer al tornado del terror? En este escenario surge que Tatsumaki, pese a ser inferior en poder bruto, ella tiene diferentes formas de derrotar a Benimaru, pudiendo afectar al espíritu, retorcerlo, y para Tatsumaki siempre es una opción mandar a sus enemigos al espacio. Esta última podría ser una derrota para Waka, ya que pese a que Arthur y Dragon pueden respirar en el espacio, estos casos son excepciones. Arthur logró sobrevivir gracias a su conexión con Atola, pudiendo manifestar sus pensamientos en el mundo real, mientras que Dragon no es humano, siendo un ser proveniente de Adola. Entonces no es algo que se pueda extrapolar a Benimaru. Además, su velocidad es inferior a la heroína. Aún así, si llega a realizar un ataque de alta potencia, podría llegar a superar las defensas de ella. Podríamos dejarlo en este caso que estaríamos hablando de la amenaza nivel dragón más poderosa o la amenaza nivel dios más débil, lo cual ya es de respetar, considerando que dependería si podría superarla o no. Pero creo que hasta aquí llegamos, espero que les haya gustado, que den un like y compartan, y que comenten qué piensan y quién podría ser el siguiente personaje para analizar, y recordad que Benimaru no es solo poder. Para comprobarlo miren este video. Un gusto, que estén bien, chao.